Se han venido denunciando por parte de abogados muy prestigiosos del país una serie de irregularidades que se habrían cometido en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hablaremos al respecto con Arturo Yáñez, quien es expresidente del Colegio Nacional de Abogados, formado como licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de San Francisco Javier y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Valencia, España, donde ha cursado el doctorado. También es autor de numerosos libros sobre procedimiento penal, límites de los órganos del Estado, principios de legalidad y retroactividad, además de ser profesor universitario a nivel de posgrado, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia Boliviana de Estudios de Ciencias Jurídicas de Bolivia. Estimado licenciado Arturo Yáñez, le agradezco muchísimo por participar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muy buenas tardes y un saludo desde Sucre, la capital. Gracias, gracias. Y felicidades porque hace poco se ha festejado pues, el aniversario de nuestro grito libertario. Lo hemos visto a usted reclamando, junto con otros prestigiosos abogados, como decíamos en la introducción, por algunas irregularidades que se habrían cometido en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que debía ser el órgano de mayor respeto en el país. ¿Podría explicarnos qué es lo que está sucediendo? Bueno, sí, mire, en realidad a nivel institucional, cuando yo fui presidente del Colegio Nacional de Abogados, eh, habíamos visto, y esto le estoy hablando el año pasado, en realidad recibíamos sistemáticas quejas por parte de los colegas, es decir, prácticamente a nivel de los nueve colegios de abogados, respecto de una serie de problemas que yo como abogado litigante aquí en Sucre y muchos de los colegas que trabajamos a ese nivel, los sufrimos prácticamente de manera cotidiana. Creo que el principal que podríamos rescatar es el tema de la absoluta falta de transparencia con la que se actúa. Es decir, se produce el sorteo de causas, nunca se sabe quién es el relator, se produce cuando sale el fallo. Bueno, los fallos salen con fechas falsas, predatadas, es decir, se le pone una fecha para estar dentro de plazo, pero ese fallo va a salir por lo menos 6, 7, 8 o más, hasta años después. Y cuando llega el momento de notificarte, pese a que la ley permite que uno presente su correo electrónico, se supone para recibir el fallo, cuando el día que le están notificando, eso no ocurre. En el mejor de los casos, tal vez en mi caso, que yo ya he hecho varios reclamos, te mandan un aviso que te han notificado, pero no te mandan el fallo, pero además te avisan que te han notificado cuando ya te ha vencido el plazo para que tú puedas hacer algo, ¿no? Entonces, hay un manejo de mala fe, creo yo, de toda la parte administrativa, que obviamente no son quienes ellos para decidir, sino está claro que esas decisiones se toman al más alto nivel, pero todo esto se traduce en un manejo bastante oscuro de las causas que se tramitan al tribunal. Esos son algunos de los reclamos que como colegio de abogados y como profesionales hemos hecho. Eh, Escuché al doctor Juan del Granado, que junto con usted y otros abogados habían presentado hace ya bastante tiempo un requerimiento o una impugnación con relación al fallo que tenía que relación con la habilitación de la reelección presidencial por un periodo adicional para el señor Evo Morales. Y el señor del Granado decía, el doctor Áñez se pasó yendo durante más de un año prácticamente todos los días al Tribunal Constitucional y le decían que no había el fallo y de pronto los notifican con que el fallo había salido un año antes. ¿Podrías relatarnos qué es lo que ha sucedido en ese caso? Así es, un grupo de abogados y también de ciudadanos, el 22 de noviembre del año 2019, habíamos planteado ante el Tribunal Constitucional en realidad una petición de nulidad de la sentencia 84 relativa al derecho humano del señor Morales sobre la reelección. Era una petición firmada por 8 o 9 ciudadanos y luego tuvimos el honor que aproximadamente 1,000 ciudadanos se adhieran a esta petición. Presentado todo esto, nunca tuvimos ninguna respuesta. Yo, un colega que trabaja conmigo,
prácticamente de manera diaria o interdiaria, tanto presencialmente como por teléfono. Hemos hecho el seguimiento y jamás se nos dio una respuesta. Hasta que ya cansados de esa situación, decidimos plantear un amparo constitucional contra el Tribunal Constitucional para que se le obligue a este tribunal para que emita un fallo. Esto lo hicimos el 14 de octubre del año 2020. Tampoco tuvimos una respuesta. La ley establece que en 48 horas debiera citarse a la audiencia. La sala constitucional 1, aquí en Chuquisaca, Sucre, el personal de apoyo nos decía que el caso estaba en despacho, hasta que al final, por una sorpresa, nosotros en el mes de abril recibimos la admisión de la acción de amparo y fijan la audiencia, si mal no recuerdo, sí, para el 16 de abril, ese día uno de los vocales se enferma y postergan la audiencia para el miércoles 21 de abril. En plena audiencia, el tribunal informa y nos desayunamos con que día antes, imagínense, es decir, el 20 de abril del año 2021, se nos había notificado, de la manera que también le comento, con esta decisión del 24 de diciembre del año 2019, imagínense, de hace un año y medio atrás, por la cual la Comisión de Admisión del Tribunal rechaza los memoriales que habíamos presentado, señalando que nosotros no teníamos legitimación activa para poder pedir pedir esa nulidad de esa sentencia. Obviamente eso es una tremenda irregularidad. Imagínense un fallo de diciembre del 2019 que haya aparecido como un acto de magia el 20 de abril mediando la acción de amparo, ¿no? El 20 de abril del año 2021. Naturalmente, como esto es una decisión de la Comisión de Admisión, hemos impugnado, porque como ciudadanos nosotros tenemos todo el derecho a formular peticiones. Hasta el día de hoy el tribunal no ha resuelto, y ojo que tenía 5 días para hacerlo, y estamos pues hoy a la espera de la resolución que tendría que tomar el Pleno del Tribunal Constitucional respecto de esta apelación, de esta impugnación que hemos formulado. También he escuchado reclamos de otros abogados, pero entiendo que usted conoce el caso, de una sentencia sobre los juicios en rebeldía, que incluso en ese caso se había hecho pública. Escuchamos, creo que todos los bolivianos, un reclamo público sobre esa sentencia, unas declaraciones del actual ministro de Justicia, y después se niega que hubiera existido esa sentencia. No sé si usted también conoce ese caso, Arturo. Sí, efectivamente. Mire, yo oí el comunicado las declaraciones en realidad del licenciado Iván Lima, ministro de Justicia, sobre esta sentencia, si mal no recuerdo, número 21 o 12 del mes de abril de este año. Inmediatamente, como yo trabajo en esta área, incluso al mismo licenciado Lima, yo le pedí, que es amigo mío, si podía facilitarnos. Nadie al final la tuvo durante unas buenas semanas, y unas 2 semanas después ha debido ser un colega, hasta yo qué hice, puse una oferta pública de recompensa en mi sitio web o en mi sitio en el Facebook para la persona que me manda, y la cosa es que un colega me manda la sentencia. Me llamó la atención que era la sentencia original, es decir, es la sentencia que lleva las firmas originales de todos los magistrados que han firmado esa sentencia. Si usted ve, cuando se publica una sentencia en la página web del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia nunca apareció hasta donde yo supe en esa página, lo que se publica es una copia, diríamos, que no lleva las firmas originales de los magistrados. Lleva su nombre como un pie de sello, diríamos, pero nunca lleva y sale la sentencia en PDF. La sentencia que ha empezado a circular es una sentencia, diríamos, la original. Tengo entendido que esa sentencia se la firma y se la guarda en una caja fuerte que está aquí en el Constitucional. Esa es la sentencia que ha circulado. Yo supongo que alguna persona de adentro del tribunal ha hecho circular esa sentencia. Y lo más raro de todo es que semanas después, la parlamentaria o exparlamentaria, no recuerdo el nombre, de Cochabamba, que fue la que hizo la acción de inconstitucionalidad, reclamaba que le notifiquen. Y lo peor es que en determinado momento el presidente del tribunal, el magíster Paul Franco,
niega la existencia de esa sentencia. Cuando uno ve la sentencia, él lleva su firma para empezar, además de los otros magistrados, ¿no? Y finalmente, por si eso no fuera suficiente, la anterior semana ha sido el propio magíster Franco ha anunciado de que, bueno, días antes anunció que no había la sentencia, cuando todo el país o todos los abogados penalistas le garantizo que ya la tenemos, porque ha circulado en grupos de WhatsApp, se la ha colgado en la página web, en el Facebook del Colegio de Abogados de Chuquisaca, es decir, ha circulado pero profusamente. Y lo raro es que él señala que no, que la sentencia no había. Hay un comunicado cómico del ministro de Justicia, o del Ministerio, perdón, en la que dice que en realidad la sentencia se estaba consiguiendo votos para publicar, lo cual no es evidente, porque una vez que la sentencia se vota, se publica tiempo después y no necesita de ninguna votación, ¿no es cierto? Porque imagínense que para eso tuvieran que votar. Y lo peor es que la anterior semana el tribunal oficialmente ha dicho que se ha vuelto a sortear esa sentencia, bueno, ese caso, lo cual es absurdo porque ya hay una sentencia, como le digo, hasta en original, ampliamente circulando en las redes sociales, en la blogosfera, diríamos. Arturo, ¿y no existe acaso una ley, creo que incluso denomina Código Procesal Constitucional, que establece los procedimientos, los plazos que debe seguir el Tribunal Constitucional? ¿No hay responsabilidades aquí para los magistrados del Tribunal Constitucional por estos hechos que son tan graves como notificar un año después decir que no existe una sentencia que ya se había firmado? O sea, ¿qué está sucediendo en el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que es algo que como Colegio Nacional de Abogados, en una nota que nosotros habíamos enviado, ha debido ser, se ha presentado exactamente el 4 de agosto del año 2020 a las 11:50 a la Secretaría del Tribunal Constitucional. Esa nota se la envió a pedido de los 9 colegios departamentales de abogados. Yo como presidente y como presidente del Colegio de Chuquisaca en ese entonces les había propuesto, y precisamente mis colegas apoyaron y pusieron además muchos más ingredientes, y presentamos esta carta, más que de reclamo, tal vez de información al presidente Paul Franco y a los magistrados, haciéndoles notar por lo menos unos 7 u 8 grupos de irregularidades. El tema de la falta de transparencia, la imposibilidad que uno tiene de acceder a los expedientes, es muy difícil, prácticamente imposible acceder a un expediente. Cuando uno pide una copia, demora meses en que se te la puedan dar. El tema de todas las irregularidades de las notificaciones, las fechas falsas de las sentencias, que yo sepa nunca se ha respondido. Yo dejé la presidencia del Colegio Nacional el 6 de septiembre del año pasado. Nunca hemos sabido que haya habido una respuesta, pero lo que sucede en el fondo es, creo yo, que no se tramitan las causas con la transparencia, la celeridad que la ley les obliga. Usted me dice, no hay una ley, el Código Procesal les obliga a tramitar de esa manera. Hay plazos que nunca se los cumple, salvo casos muy raros, como por ejemplo la famosa acción de libertad presentada por el exfiscal general Lanchipa, ¿no? Fausto Lanchipa, que presenta para postular, en ese entonces él no era fiscal, era creo vocal de la Corte de la Paz, sí era vocal de la Corte de la Paz, y él presenta una acción de libertad para anular las imputaciones que tenía, y el tribunal se lo resuelve en menos de un mes, ¿no? Es un récord mundial para el tribunal, es el único caso que uno sepa, posiblemente hay algún otro más, en el que un ciudadano haya logrado que el tribunal falle dentro de plazo, y algún otro caso de trascendencia, sobre todo a favor del gobierno, pero el resto jamás se falla dentro del plazo. Ahora, si usted ve la sentencia va a llevar una fecha impecable dentro del plazo, pero va a salir meses o años después de esa fecha. Y lo que ocurre es eso, hay una falta absoluta de transparencia. Yo sé que hay una cantidad enorme de causas, eso es verdad, hay una retardación, pero ya absolutamente inmanejable dentro de ese tribunal, y en vez ellos de dar un ejemplo, porque al final son los máximos guardianes de la Constitución, lo digo con absoluto respeto a esos colegas, ellos falsifican las fechas, pero además ordenan o hacen que su personal de apoyo actúe de una manera, yo diría, con una gran mala fe, porque engañan a los litigantes, a los abogados, sobre la existencia o no de notificaciones, todos esos problemas. Hay que
ir a pelear para que te den una copia y siempre te dan con fecha pasada. Si tú tienes que impugnar alguna resolución, por lo general ya te ha vencido el plazo. O sea, es imposible que haya un debido proceso dentro dentro de las tramitaciones que tiene el tribunal y pues eso es, yo creo, un balazo no solo al prestigio de la justicia boliviana, que sí tiene muchos problemas, sino también y sobre todo a los magistrados del tribunal, porque pues así ningún abogado les toma en serio. Arturo, escuchándolo, se me ocurre que siempre nos hemos quejado de la retardación, pero ya estaríamos pasando, creo que lo podemos decir, a la manipulación, en lo que debiera ser el tribunal quizás de mayor respeto, credibilidad, confiabilidad del país. En otros países el Tribunal Constitucional es el que tiene el mayor prestigio por la gran responsabilidad que tiene tanto por interpretar la Constitución, pero también por proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con todo esto estas irregularidades que usted nos relata, ¿en qué quedan los derechos de los ciudadanos? ¿En qué quedan las garantías constitucionales? No pasamos a vivir un estado de indefensión jurídica, de incertidumbre jurídica con estas acciones en el Tribunal Constitucional? Efectivamente, y habrá que decir también con algún matiz que algo similar ocurre en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Justicia. No en todas sus salas, yo no puedo hablar con conocimiento de causa porque yo no litigo en materia social, en materia civil, etcétera. He oído que, y al parecer es así, la sala civil está al día, está despachando al día, pero la sala plena, la sala penal, ocurre un fenómeno similar, es decir, salen fallos con fechas predatadas, fechas falsas, para estar dentro de plazo. Ahora, usted me preguntaba qué se puede hacer. Pues lamentablemente no nos olvidemos que estos altos cargos del sistema de justicia, tanto constitucional como ordinaria, son juzgados, no tienen responsabilidad administrativa. Es decir, la ley del Consejo de la Magistratura ha excluido a estos altos cargos de faltas administrativas, lo que no ocurre con vocales, con jueces hacia abajo. La única responsabilidad, estaríamos hablando de responsabilidad penal, y eso es de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y a ese nivel, porque ellos son operadores políticos del MAS, hoy es imposible que se establezca algún tipo de responsabilidad. Lo propio ha ocurrido con los consejeros de la magistratura. Si usted recuerda, por ejemplo, esas grabaciones vergonzosas de repartija de pegas a sindicatos, grabaciones en las que quien ha hablado o le oye hablar a los consejeros en la prensa se da cuenta que es su voz, es innegable, pero son muy bien encubiertas. ¿Por qué? Por decisiones político-partidarias de quienes hoy tienen las mayorías en la Asamblea Legislativa y que encubren a todos estos operadores del sistema por las barbaridades que hacen a cambio de ¿qué? A cambio de lo que todos sabemos. Acabo yo de ver la anterior semana un audio que presentó este exdiputado Barral, por ejemplo, en el que explica él que este señor Halcón del Consejo le ofreció $50,000 para que no lo investiguen y además 36 pegas en el Consejo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice él, ¿no? Entonces, eso nos explica a qué nivel es que tendría que juzgarse esos casos y por qué no se juzga y por qué se está encubriendo, ¿no? Son simplemente, bueno, entre bomberos no se va a pisar la manguera, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de, en un caso, políticos, partidarios en la Asamblea, pero también de operadores que los han elegido indebidamente, porque también hay que decir que ellos han acudido a las elecciones judiciales y han perdido por goleada. Y el único respaldo que tienen para ejercer esos cargos es el respaldo partidario de quienes hoy tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que pueden hacer lo que les da la gana. ¿Y por qué? Porque tienen prácticamente asegurada su impunidad. Es por eso. Realmente muy lamentable esta situación que obviamente contradice todos los principios fundamentales de lo que debe ser un Estado democrático de derecho. Arturo, le agradezco realmente muchísimo por la claridad y sobre todo por la franqueza con la cual ha expuesto sus denuncias y la situación por la que lamentablemente está atravesando uno de los principales tribunales de justicia del país. Muchas gracias nuevamente por participar en su espacio digital. Muchas gracias, y habrá que decir también que una carta similar, no idéntica, se presentó ese mismo día
al Tribunal Supremo de Justicia, también haciéndoles notar esos problemas de parte del Colegio Nacional de Abogados. Que sepamos, nunca se ha dado respuesta. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Arturo. Gracias. Una democracia, un Estado democrático, constitucional, de derecho, tiene por uno de sus fines principales el de asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Es uno de los principales fundamentos de un Estado, de un sistema democrático. Lo que nos relata el licenciado Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, realmente es algo escandaloso, es algo vergonzoso, es algo que muestra con toda claridad las distorsiones y las manipulaciones de la cual son objeto los fallos judiciales, incluso en los máximos tribunales de justicia del país. Está claro que en estas circunstancias la justicia pierde credibilidad, pierde confiabilidad y los ciudadanos vivimos en un completo estado de incertidumbre y de indefensión jurídica. Son de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro país si queremos cumplir con los fines del Estado mismo y al mismo tiempo tener la posibilidad de progresar y prosperar, porque si no hay justicia independiente no hay confianza de los ciudadanos y tampoco va a haber confianza de quienes debieran invertir para desarrollar el país. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.